Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Recién estaba escuchando una música de un autor que se llama Félix Roig. Es un cuarteto cuyo título es What Remains, lo que permanece. Y esto es la mejor manera que encuentro para introducir este nuevo audio de hoy, que tiene que ver con una psíquica que muchos de vosotros conocéis, que alguien del canal hace unos días la trajo a colación como consecuencia de un audio que subí el otro día y que tenía que ver con un autor querido, muy querido, porque me gusta lo que cuenta, que se llama Ken Wilber. El audio en particular se titulaba Vibración cuántica, la gran cadena del ser. Nos vamos a ir al mundo psíquico de nuevo, en particular a ese mundo en el que, por razones que desconocemos, a alguien empieza a resonarle en su cabeza interior, le habla directamente. Hay casos incluso en que se aparece, pero en estos casos se habla, y que tiene que ver mucho con los mundos chamánicos, de los que hoy llevo hecho un montón de audios. Los tenéis ahí en un podcast, Viaje al chamanismo, curación y poder. Y que no solamente aparecen en el mundo chamánico, aparecen también, por ejemplo, en Dolores Cannon. Aparece en esta autora fascinante de la época de los 60, que se llama Jane Roberts, y cuyo ente o persona o ser que la habita y que interpreta un montón de cosas y que le dicta, como consecuencia de ello, ella escribe un montón de libros, que se llama Jane Roberts. Y es interesante esto, porque hoy vas a escuchar cosas que cuenta Seth. Su trabajo se llama El material Seth, S-E-T-H, y que ella, igual que Dolores Cannon, no solamente lo hizo público, sino que dejó que gente participase, escuchase incluso delante, hiciese preguntas. Hasta psicólogos estuvieron con ella haciendo preguntas, que está grabada, que hay recordings, grabaciones de lo que cuenta, y que es interesantísimo. También tenéis la autora del Curso de Milagros, que decía que Cristo le dictó las cosas. Y hoy ya sabéis que en este apartado no digo que sí ni no. Lo que me interesa es lo que cuentan. Y a partir de lo que cuentan, si es entrar en libertad y salir en libertad, y sirve para enseñarnos cosas que podemos poner nosotros de manera práctica, de manera individual, y que si existe una guía, repito, del tipo que sea una guía libre, no una guía impuesta que te pida que dones, que te pida que hagas esto, ejercicio ABC, lo acepto como tal y me parece benévolo. Bueno, lo importante que quería resaltar hoy para empezar con Jane Roberts, porque hoy vamos a tratar temas como son la naturaleza de la realidad, y los días subsiguientes escucharemos temas acerca del karma, de la vida después de la muerte, mil cosas, mundos paralelos, yos en diferentes lugares. Es la siguiente. En estos audios, cuando hable del karma, Seth, a través de Jane Roberts, vais a ver una secuencia que parece como que está predeterminada. Las personas vamos, acumulamos, vamos una vida, volvemos a otra. Fantástico. Esto me sirve para comparar, y lo digo con todo el respeto, con las hipnosis profundas que hacía Dolores Cannon, que también están grabadas y escritas, donde hablaba de que se encontraba con muchas personas que nunca habían venido aquí a la Tierra, nunca, jamás, nunca, que era la primera vez que aparecían por aquí. Y que no solo aparecían por aquí en forma humana, sino que antes de venir aquí no eran una forma humana.
El concepto del karma, a través de los audios de Dolores Cannon, es distinto. A veces se da, muchas veces se da, pero no es una norma. Y no solamente se da en la Tierra, aquí en la Tierra en la que habitamos, sino se da en otros planetas también. Jane Roberts, que ahí os pongo la foto en el audio, muchos la consideran la precursora de lo que se denomina el New Age. Efectivamente y sin duda alguna, por en medio había psicodelia y por supuesto que habría setas tipo psilocibina. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Tuvo una vida durísima, durísima. Con madre enferma, durísima. Ella misma con algunas enfermedades importantes de tiroides, de la glándula tiroide. Durísima. Es una persona divertida, muy divertida, y que cuenta de una manera fascinante. Esas cosas existen, no podemos negarlas, uno puede pensar lo que quiera. El ser humano tiene esta facultad interesante que tiene que ver con la estructuras de poder en las que, por ejemplo, si tú eres religioso, católico, y de repente te hablan de milagros, y entonces va al Vaticano a revisar ese milagro, de los tantos que ha habido, ahora está revisando uno por ahí, no me acuerdo dónde es. La gente pone cara de pasmado y se lo cree. Bueno, nos creemos hasta lo de los ángeles, como lo cuentan. Pero si viene fuera de una estructura, en este caso de la época de los 60, ¿no? Porque la Iglesia lleva hablando de milagros hace miles de años. Sí, miles porque la Iglesia lleva como 2000 años por ahí circulando. Pero cuando digo viene de otro lado, lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué se ha tomado? ¿Qué puede ser que se le haya tomado? ¡Qué locura! Esto mismo lo podemos encontrar, porque cada día hay más gente que va saliendo aquí, aunque este es antiguo, Emanuel Swedenborg, que también fue una fuente para el trascendentalismo, incluso para lo que también se llamó la New Age, o el New Thought, el nuevo pensamiento, que es de donde surge en los años finales de los 1800, principio de 1900, con lo de la abundancia, el Kybalión, William Walker Atkinson y tantos otros. Y digo que cuando ocurren estas cosas solemos pensar que es una chalaura. Y como decía Emanuel Swedenborg, médico, 1700, del cual he hecho una parte del cielo y de los infiernos, el libro me lo he leído entero, y los puntos medios que llega a describir detalladamente qué es el infierno, los diversos niveles del infierno que hay allí, que ves, que no ves, con quién puedes hablar, con quién no puedes hablar, que hay intermediadores, todo. Pero también hemos revisado aquí juntos el mundo chamánico de Jacobo Greenberg, los psicólogos autóctonos de México, de nuevo con imágenes, don Luis de Morelos, que ve una esfera que le explota en la cara o le ilumina en la cara, llamadlo como queráis, y que se pega 2 años tumbado, inerte, pero vivo, viendo cosas paralelas, y que tenía el poder de mover las nubes, el clima. De nuevo, maneras de ver, y cada uno va relatando lo que siente, lo que ve y de lo que participa. Y como vemos, en este recorrido que estoy haciendo por un montón de autores, cada uno va contando su historia, cómo la ve. Entonces, lo que hemos de hacer y entender, yo por lo menos es lo que os propongo, es dejar la puerta abierta. Por eso digo, creo y no creo. No tengo una opinión. Puede ser, seguro. No tengo idea. Sí, te ha hablado Cristo, te ha hablado Seth, te ha hablado quien quieras.
has tenido un viaje psicodélico o no psicodélico, ya has visto el infierno, el cielo, cómo viven, qué pasa, qué es la energía, la creación del universo, cómo surgió el ser humano. Incluso el mismo Mario Biglino, que no es una persona que tiene visiones, pero que es un interpretador de la Biblia, habla Ezequiel, el libro de Ezequiel. Vamos revisando cosas y es importante dejar las puertas abiertas para no convertirnos en, digamos, sectarios o doctrinarios, mejor dicho. Para mí, siempre, y esa es la conclusión que llegué hace un tiempo, es toda una cuestión de vibración y energía. Todo. Y que es el ser humano, en su preconcepto, que diseña en su mente o nos ofrecen lo que haya después, esas imágenes, para que nosotros podamos procesar lo que estamos viendo, para darle un sentido, hasta que lleguemos al punto en el cual no haga falta ya poner a alguien alto o bajo, que puede ser que existan, no tengo duda de que existen, pero existen hasta físicamente en otros planetas, no tengo duda de que existen, pero más allá de esto, incluso estos que existen, siempre hay algo más. Y entonces el ser humano recrea unas formas, unos colores, unas caras, para poder entender el mensaje que nos brindan. De nuevo, yo no tengo ninguna duda de que eso es una cuestión de energía, movimientos de energía. Muchos de nosotros, sin necesidad o sin llegar a estos puntos en los que alguien te esté dictando todo el tiempo o te invite a hacer curaciones, el ejemplo que conté de el marido de una amiga, que el marido no está, no vive, que hacía curaciones con un cuchillo de cerámica, igual que doña Pachita, de México, que muchos la conocéis. Muchos de nosotros hemos oído voces, yo lo he contado aquí, voces internas. De dónde vienen no tenemos ni idea, parece que resuene toda la habitación cuando lo oyes. Te has salido del camino, ya no te vas a volver a salir, querido amigo. Así fue conmigo, pero seguro que vosotros tenéis historias mucho mayores. Aquí se han contado historias, de gente del canal, personas del canal, amigos del canal, que son fascinantes. De vivencias que tienen y las tienen de manera cotidiana. Algo fantástico. Así que vamos a meternos de cabeza en este mundo, el material de sed, de algunas de las cosas que nos cuenta Jane Roberts cuando este ser, que incluso le cambia la voz, empieza a dar información de algún tipo. Naturaleza de la realidad física. ¿Qué crees que es este universo físico? Tal vez no hayas pensado sobre esta cuestión conscientemente, pero cada uno de nosotros tiene una opinión y guiamos nuestras acciones cotidianas por ella, tanto si nos damos cuenta como si no. Por universo físico quiero decir todo aquello con lo que estamos en contacto en cualquier forma que sea. Estrellas, sillas, sucesos, rocas, flores, nuestra experiencia física, toda. Lo que realmente crees respecto a estas cosas es la causa de gran parte de tu conducta. Te sentirás seguro o embargado o embriagado por el pánico, por la felicidad, por las penas, seguro o inseguro, de acuerdo con tu punto de vista privado, tu punto de vista particular de la realidad. Algunas personas piensan que estamos pegados a la realidad como moscas en el papel matamoscas o que somos víctimas de arenas movedizas, por lo que cada movimiento que hacemos únicamente empeora nuestro problema y acelera nuestra extinción. Otras perciben el universo como una especie de teatro al que somos empujados en el nacimiento y del cual partimos para siempre con la muerte. En la parte más interna de sus mentes, la gente con cualquiera de estas actitudes verá una amenaza incorporada en cada nuevo día.
y hasta el gozo les parecerá sospechoso debido a que también éste debe tener fin con la muerte eventual del cuerpo. Yo solía sentir de este modo. Cuando me enamoré de Rob, cuenta Jane Roberts, mi gozo sirvió para duplicar el sentimiento oculto de tragedia que me embargaba, como si la muerte se mofara de mí mucho más. Al hacer la vida doblemente preciosa, veía que cada día me acercaba un poco más a una extinción total y que yo difícilmente podía imaginar, pero que resentía con creciente vehemencia. Por supuesto, muchas personas opinan que la muerte es un nuevo principio, pero la mayoría de nosotros pensamos que estamos formados y limitados por nuestro cuerpo físico y el ambiente. Muchos de los que creen en una vida posterior piensan que los sucesos cotidianos les son impuestos indiscriminadamente. Otras más creen que los acontecimientos, buenos o malos, les son enviados como recompensas o castigos, pero la mayoría de la gente da por supuesto que nos encontramos bastante a merced de cosas sobre las que tenemos poco control. Estoy tratando este tema, la naturaleza de la materia física, primero porque es básico para mi comprensión de las teorías de Seth. Seth dice que nosotros formamos el universo físico de una manera tan inconsciente como respiramos. No debemos pensar en él como una prisión de la que algún día escaparemos o como una cámara de ejecución de la que todo escape es imposible. En vez de ello, debemos comprender que nosotros formamos a la materia con objeto de funcionar en una realidad tridimensional, desarrollar nuestras facultades y ayudar a otros. La materia física es como algo plástico que usamos y moldeamos según nuestro propio deseo, no como concreto macizo en el que se ha vaciado nuestra conciencia. Sin darnos cuenta de ello, proyectamos nuestras ideas hacia afuera para dar forma a la realidad física. Nuestros cuerpos son la materialización de lo que pensamos que somos. Somos toda creación, pues, y este mundo es nuestra creación conjunta. Estas son ideas de Seth expuestas con tanta simplicidad como yo puedo expresarlas. No estamos a merced de los acontecimientos. Nosotros formamos los sucesos a los que luego reaccionamos. Veámoslo personalmente. Tú no estás a merced de tu ambiente infantil o tus antecedentes, a menos que creas estarlo. Meramente cooperaste con tus padres para formarlo. Y sí, obviamente, cuando tienes 5 años, 4 años, 6 años, 7 años, pues pocas cosas puedes hacer. Esta sencilla declaración por sí sola nos liberó, cuenta Jane, a Rob y a mí de todo tipo de ideas preconcebidas que antes habían inhibido nuestras vidas cotidianas. Seth dice que no solo nosotros formamos nuestra propia realidad ahora, sino que continuaremos haciéndolo después de nuestra muerte física, por lo que es de máxima importancia que entendamos la conexión que existe entre pensamiento y realidad. Y es más, siendo así, que nosotros creamos, tenemos la facultad de poder crear lo que queramos y decir, yo no quiero más volver aquí, en este sistema, al que sea, a repetir estas cosas. Las quiero trascender ya, las trasciendo ya, no les doy más importancia, las trasciendo como mentalmente, vibracionalmente. Y eso es posible. Seth explica exactamente cómo traducimos los pensamientos en realidad física. Hasta donde sabemos, esta explicación se presenta por primera vez con el material de Seth. Para resumir, la suposición de que en realidad creamos la materia da lugar a toda clase de preguntas, y Rob y yo hemos considerado muchas de ellas en un momento u otro. Estaba diciendo Seth que nosotros creamos mesas y sillas, así como sucesos, y cuando estuvimos enfermos, estábamos creando nuestra propia enfermedad. Si para empezar creamos realidad, podemos cambiarla por algo mejor. Aquí hay una cosa interesante en cuanto a la salud, que nos afecta a todos. Creamos nuestra enfermedad. Si somos eternos, ¿por qué preocuparse de la enfermedad? Esto es como cuando dice uno, pues si Dios existe, ¿por qué permite todo este rollo, no? Bien. El amor a uno empieza por cuidarse. Entonces, el hecho de me dejo y me abandono a mi salud porque me da la gana, porque soy eterno, es un acto de autocastigo.
Te morirás, me moriré cuando tenga que morirme, por las causas que sean. Las que sean. Pero eso no quita para que tú te quieras. Amor. Y no digo el amor romántico, el amor de verdad. Quererte. Quererte. Tener conciencia de que te quieres. Sí, ¿qué tiene que ver eso? Si vamos a morir, vamos a pasar por el tránsito de la muerte, quiero decir mejor. Vamos a pasar por el tránsito de la muerte. Eso lo digo yo porque sé que esto no acaba. Habrá gente que lo tiene claro y dirá, esto acaba y se acabó. Perfecto, magnífico. ¿Qué nos cuesta pensar en eso? Y sí, utilizarás los recursos que tengas de la medicina, de la ciencia, de la farmacología, que sí que ayudan y otra vez los hacen dependientes, por supuesto, que ha habido muchísimos avances. ¿Y por qué no utilizas tu mente también? ¿Por qué quieres degenerar? Y lo digo de una manera holística. ¿Por qué quieres degenerar? Esa es mi versión del asunto este. Seth contesta estas interrogantes y muchas que ni siquiera he formulado. Yo pensé que toda la cuestión era fascinante cuando comenzábamos, pero no esperaba recibir una demostración en medio de nuestra sala de estar, que es exactamente lo que ocurrió en la 68ª sesión. No sé si está correcto decir eso. Del 6 de julio de 1964, cuando tuvo lugar el incidente, Seth estaba describiendo la íntima conexión entre la expectación y la percepción, lo que podemos ver y observar, y se lo estaba contando a Bill McDonnell. Fue una sesión que ninguno de nosotros olvidaría nunca. Antes de conocer las cosas resultantes de este episodio, sin embargo, aquí tenemos algunos extractos del material inmediatamente anterior. Porque digo que ustedes crean materia física mediante el uso de la vitalidad interna del universo, de la misma manera como se forma un patrón al exhalar el aliento en una lámina de vidrio. No quiero decir que ustedes sean los creadores del universo, digo que ustedes son los creadores del mundo físico como lo conocen. Las sustancias químicas mismas no harán surgir la conciencia o la vida. Sus científicos tendrán que encarar el hecho que la conciencia viene primero y desarrolla su propia forma. Todas las células en el cuerpo tienen una conciencia separada. Existe una cooperación consciente entre las células en todos los órganos y entre los órganos mismos. Atentos a esta frase. Sus científicos tendrán que encarar el hecho de que la conciencia viene primero y desarrolla su propia forma. Por eso, hace unos meses estoy diciendo la atención, que es igual la vibración, la conciencia de tu vibración, la conciencia de tu vibración, que encarar el hecho que la conciencia viene primero, la conciencia de tu vibración, el movimiento de la energía en base a esa conciencia de tu vibración y el silencio. Las moléculas y átomos y hasta partículas más pequeñas poseen una conciencia condensada, forman células y constituyen una conciencia celular individual. Esta combinación resulta en una conciencia que es capaz de muchas más experiencias y realizaciones de la que sería posible por el átomo aislado o la molécula por sí sola. Esto prosigue ad infinitum, es decir, hasta el infinito, para formar el mecanismo del cuerpo físico. Hasta la partícula más ínfima retiene su individualidad y sus actitudes mediante esa cooperación, y así se multiplican 1.000.000 de veces. La materia es un medio para la manipulación y transformación de la energía psíquica en aspectos que después pueden usarse como bloques de construcción. La materia solo tiene suficiente cohesión para dar la apariencia de relativa permanencia a los sentidos que la perciben. La materia se está creando continuamente, mas ningún objeto en particular es por sí mismo continuo. No hay, por ejemplo, un objeto físico que se deteriore con la edad. En vez de ello, hay continuas creaciones de energía psíquica en un patrón físico que parece tener una apariencia más o menos rígida. Ningún objeto determinado existe bastante tiempo como una cosa indivisible, rígida o idéntica, que cambie con la edad. La energía tras él se debilita. El patrón físico, por lo tanto, se empaña. Después de cierto punto,
Cada nueva creación se torna menos perfecta desde tu punto de vista. Tras muchas de tales nuevas creaciones que han pasado desapercibidas por ti, entonces tú notas una diferencia y supones que un cambio. Supones además que un cambio ha ocurrido. El material actual que parece constituir el objeto ha desaparecido por completo muchas veces y tal vez el patrón se ha llenado completamente con nueva materia. La materia física hace que la consciencia sea efectiva dentro de una realidad tridimensional. Cuando la energía individualizada se aproxima a tu campo particular, se expresa hasta el máximo de su habilidad dentro de él. Aquí podemos ver cosas que cuenta Joe Dispenza. Cuando la energía se aproxima, crea materia, sobre todo de una manera casi plástica, pero la creación es continua, como un rayo o una serie interminable de rayos, al principio débiles, cuando se hallan demasiado lejos, luego más potentes y luego débiles de nuevo, cuando pasan y se alejan. Sin embargo, la materia en sí misma no es más continua, no más dada a crecer o alejarse de lo que es, digamos, el color amarillo. La sesión 68 tuvo lugar durante una noche muy cálida. Todas las ventanas estaban abiertas. Nosotros bebíamos café helado y cuando la sesión dio comienzo, mis anteojos se encontraban sobre la mesa de madera. En esa época yo todavía solía pasearme por el salón conforme hablaba a través de Seth, con los ojos abiertos y las pupilas oscuras y dilatadas, como era usual. Seth se dirigía a nosotros por nuestros nombres de entidad y se refería a mí como Ruburth, y a Rob como Joseph. A Bill McDonald lo llamaba Mark. Como ya mencioné antes, estos nombres se refieren a las personalidades totales de las que nuestros yos actuales son solo parte. Les modificaba los nombres. Poco tiempo después de que se iniciara la sesión, tomé los anteojos abandonados y los mantuve en alto para mostrarlos a Rob y a Bill. Al mismo tiempo, la voz de Seth empezó a hacerse más profunda y más fuerte, con los tonos masculinos comenzando a temblar. Luego Seth empezó a usar los anteojos como ejemplo alrededor del cual armar su discusión. Ninguno de vosotros, comienza Seth, ve los cristales que los otros ven. Cada uno de vosotros tres crea sus propios anteojos en su propia perspectiva personal. Por lo tanto, tienen aquí tres diferentes anteojos físicos, pero cada uno existe en una continuidad de espacio enteramente diferente. Al llegar aquí, la voz de Seth se volvió realmente potente. Bill se hallaba sentado en la mecedora a la mitad del salón. Acercó la silla un poco más a fin de ver mejor. Rob estaba tomando notas textuales, como era usual, y levantando la vista para ver, siempre que le era posible. Ahora, continúa Seth, Mark, tú no puedes ver los anteojos de Joseph, ni él puede ver los tuyos. Esto puede probarse matemáticamente y los científicos ya están trabajando con este problema, aunque no comprenden los principios que se dan detrás. Ahora bien, existe un punto infinitesimal donde la perspectiva de Mark y la de Ruburth se solapan. Otra vez, teóricamente, si pudieran percibir el punto, podrían en verdad cada uno de ustedes ver los anteojos físicos de los otros dos. Los objetos físicos no pueden existir a menos que existan una persona definida y una continuidad espacial, pero cada individuo crea su propia continuidad espacial. Quiero enlazar esto con las diferencias que ustedes parecen ver en un objeto determinado. Cada individuo, en realidad, crea un objeto enteramente diferente que sus propios sentidos físicos perciben después. Puesto que esta noche tenemos aquí a un huésped tan elegante y bienvenido, y Seth sonrió, percibámoslo entonces en términos de una simple discusión sobre la materia en la que él sería el conejillo de Indias. En ese momento nadie pensaba en nada en particular respecto a la última frase de Seth, por una razón. Rob estaba tan ocupado tomando notas que en realidad no prestaba mucha atención a lo que se decía, tratando de estar seguro de que asentaba con toda exactitud las palabras de Seth. Hasta donde yo recuerdo, ni siquiera me daba cuenta de estarlas pronunciando. Aquí voy a citar las notas adicionales que Rob escribió inmediatamente después de la sesión. Y dice así: tú
habla Seth. Joseph, percibes a Mark sentado en la silla. Está sentado en su propia silla que ha construido en su propia continuidad de espacio y perspectiva personal. Tú y Ruburth perciben a Max y no obstante, ninguno de los dos ve al Mark de Mark. Mientras está sentado en su asiento, está constantemente creando su propia imagen física, usando su propia energía psíquica y usando átomos particulares y moléculas para la construcción de su cuerpo. Hasta este momento tenemos aquí entonces a un Mark construido por sí mismo y antes de que termine la noche estarán sorprendidos de saber con cuántos Marks terminábamos. Sugiero que descansen y apunta mis palabras, Mark. Tú eres más de lo que sabes. Incidentalmente, me gustaría que se prestara particular atención a esta sesión, puesto que el material será de gran valor. Tan pronto como llegó el descanso, Bill anunció que había visto una imagen en la entrada del baño. Esto es lo que estaba mirando todo ese tiempo. Pidió una hoja de papel y de inmediato se puso a trabajar en un esbozo de lo que había visto. Es un verdadero artista y maestro de escuela. Para alguien que se sentía muy mal al inicio de la sesión, Jane ahora dijo que se sentía perfectamente. Seth le había puesto fuera rápidamente. Nuestro gato, Willy, entró en la actividad ahora. Comenzó a pasearse cautelosamente por todo el departamento maullando. Se comportaba de una manera sumamente medrosa, lanzando su mirada alrededor, aunque no había bichos allí o ruidos inusitados que le inquietaran. Tan pronto como Bill nos informó que había visto una imagen, Jen y yo dirigimos ambos la vista hacia la puerta. Pero no pudimos ver. A ese respecto, nos dijo Bill, la imagen se había desvanecido durante el descanso. Ahora Jane empezó a dictar de nuevo, con la misma voz poderosa y muy profunda. Bill continuó trabajando en su dibujo, diciendo que no se sentía satisfecho con él y que intentaría otro. La sesión se reanudó. En breve tendré algo que decir respecto a la aparición. Antes que nada, está hablando Seth, me gustaría que observaras que la voz de Ruburth es un poco más baja y luego, con tu permiso, continuaré. Mientras Mark crea su propia imagen física, tú no la ves. En este momento hay 3 Mark enteramente diferentes en este salón. Aquí Jane, como Seth, apuntó a Bill, que se hallaba sentado en la mecedora trabajando en su segundo esbozo. Luego me señaló a mí. Mientras tanto, Bill continuaba mirando a la puerta abierta. Como antes, ya no podía ver desde mi lugar en la mesa. La puerta abierta bloqueaba completamente mi visión. No quería arriesgarme a moverme hacia un lado, puesto que tenía que continuar tomando notas para estar seguro de que nuestro registro estaba completo. Allí está el Mark que Mark ha creado, una construcción física real. Está otro, creado por ti, Joseph. Hay 2 Marks más físicos, uno creado por Ruburth y otro por tu gato. Si otra persona penetrara en la habitación, todavía habría otro Mark físico más. Es genial esto, porque el ejemplo más claro que tengo para explicarlo es cuando uno ha vivido una situación y somos, por ejemplo, 5 o 3 hermanos con los padres, ¿no? Y pasa algo, cada uno está viendo una cosa. Hay muchos yoes ahí. Nuestros, creados por otros, y el nuestro. Así pues, en este salón hay 4 Ruburth físicos, 4 Joseph físicos y 4 gatos físicos. Ciertamente hay 2 cuartos. De mi estudio, que se halla en la parte de atrás del departamento, vino el maullido de Willy. Continuaba avanzando con lentitud. Tu amigo Mark, a modo de digresión, es un excelente testigo en cierta forma, porque es sensitivo a las construcciones que aparecen dentro del reino físico de otros lugares. Su alcance de atención es corto. Ciertamente yo me encontré por un momento de pie en la entrada del baño, aunque, si lo digo así, aquí Jane hizo una pausa al lado de Bill y tomó el primer dibujo a pluma que había hecho de su visión de la aparición. Yo soy un tipo que se ve mucho más jovial del que está retratado aquí. Pasaste
desapercibido ciertos rasgos alrededor de los pómulos y si examinas más a fondo la imagen, ahora tal vez puedas hacer que sea más claro. Jane le volvió a Bill el dibujo, mientras éste continuaba mirando hacia la puerta. Esta es la primera vez que he intentado acercarme de esta manera durante una sesión, dice Seth. Me complace ver que se me ha percibido y he estado vigilándote desde mi punto de perspectiva. La imagen de la puerta es ciertamente la mía, aun cuando está sujeta a ser distorsionada en la percepción que Max tiene de mí. Es a través de los sentidos internos que él me percibe y luego intenta transformar estos datos en información que pueda percibirse físicamente. El ejemplo que he puesto antes. Imaginaros que somos 4, una situación. A, B, C y D. A, ve un B, ve un C, ve un D. Más tu yo, A. B te ve a ti como A, B ve a C y B ve a D. C se ve a sí mismo, ve a B, ve a A y ve a D. Y así consecutivamente. Esto es lo que trata de decirnos. Como veis, estas sesiones que estoy relatando, el material de Seth, de Jane Roberts, en este caso acerca de la naturaleza de la realidad, son impactantes, porque esto lo hemos oído y lo seguimos oyendo muchas veces en muchos ámbitos, en muchos territorios, en muchos libros, antiguos y nuevos. Anthony de Melo, Jacobo Greenberg, Joe Dispenza, la vibración del pensamiento, la física cuántica, el mundo de posibilidades. Todo el tiempo. El aquí y el ahora, el presente, lo cotidiano, la meditación está en lo cotidiano. El impacto del sonido en la salud. Mil cosas. Vamos a dar un salto a otra sesión llamada la 302 del 21 de noviembre de 1966. El mundo objetivo, dice Seth, es el resultado final de la acción interna. Tú puedes ciertamente manipular el mundo objetivo desde el interior, pues este es el medio y la definición de la verdadera manipulación. Esto es lo del secreto, amigos, el secreto, el libro del secreto, la película del secreto, Down the Rabbit Hole, Hace la madriguera, todo lo que queráis. Los pensamientos e imágenes se forman en la realidad física y se convierten en hechos físicos, son impulsados químicamente. Un pensamiento es energía. Comienza a producirse físicamente en el momento de su concepción. Y esto que está contando Seth, a través de Jane Roberts, lo vamos a repetir, lo voy a repetir, en ese curso que estoy preparando. Es un curso de 5 días intensivos sobre la vibración del pensamiento y la ley de la atracción. Es lo mismo todo el tiempo. Sigue Seth. Enzimas cerebrales están conectadas con la glándula pineal, amiguitos. Tal y como la conoces, las sustancias químicas del cuerpo son físicas, pero son las impulsoras de este pensamiento-energía y contienen todos los datos codificados necesarios para producir y traducir cualquier pensamiento o imagen en realidad física. Hacen que el cuerpo reproduzca la imagen interna. Son chispas, por así decirlo, que incitan e inician la transformación. Las sustancias químicas son liberadas a través de la piel y los poros en una formación pseudofísica invisible, pero definida. La intensidad de un pensamiento o imagen determina en gran medida lo inmediato
de su materialización física. Mirad qué maravilla. No hay objeto a tu derredor que no hayas creado tú. Nada existe alrededor de tu imagen física que no hayas hecho tú. Esto es genial, porque si pudiésemos hacer como en Matrix y pudiésemos abstraernos, ¿no? Coger 5 amigos o amigas y poder ver cómo vemos cada uno lo que estamos viendo, una circunstancia. Imaginaros que estamos en un bar, divertido, cenando, comiendo, en el que hay música y hay más gente. ¿Cómo sentimos y percibimos cada uno de nosotros, de esos 5 del grupo, lo que está ocurriendo entre nosotros, los olores, los perfumes, la gente que hay, la música como suena, lo que sientes con la música, las chicas que entran, los chicos que entran, cómo van vestidos, todo, cada uno viendo lo que ve el otro o los otros. O vamos a coger solamente los 5 amigos, cada uno viendo lo que los otros 4 perciben y ven. Y es diferente. La percepción de olores, la percepción de colores, la percepción de sensualidad, la percepción musical, lo que estamos creando, el vino si te gusta, la comida, todo. Esto es de lo que está hablando. El pensamiento e imagen inicial existe dentro de la envoltura mental. Todavía no es físico. Luego brota como una chispa hasta la materialización física por las enzimas mentales. Tal es el procedimiento general. Sin embargo, todas esas imágenes o pensamientos no se materializan por completo, según tus términos. La intensidad tal vez sea demasiado débil. La reacción química estimula como chispa ciertas cargas eléctricas, algo dentro de las capas de la piel. Existen radiaciones entonces a través de la piel al mundo exterior que contienen instrucciones e información altamente codificadas. Así pues, el ambiente físico es tanto parte de ti como lo es tu cuerpo. Tu control sobre él es sumamente efectivo, pues tú lo creas, como creas las puntas de tus dedos. Los objetos están compuestos por el mismo pseudomaterial que irradia hacia afuera de tu propia imagen física. Únicamente la masa de más elevada intensidad es diferente. Cuando se concentra lo suficiente, la reconoces como un objeto. En baja intensidad, la masa no es aparente para ti. Vemos lo que queremos ver, pero hasta físicamente. Y esa es nuestra realidad, la que hemos creado, que es distinta de la del otro. Todo nervio y fibra dentro del cuerpo tienen un propósito interno que no se ve y que sirve para concentrar el yo interior con la realidad física. Permite al yo interno crear la realidad física. En cierta forma, el cuerpo y los objetos físicos van volando en todas direcciones desde el centro mismo del ser. Este material, nos cuenta Jane Roberts, nos fue entregado mientras todavía estábamos efectuando las pruebas de InStream. Más tarde, cuando habíamos ya terminado con estas, Seth tuvo más tiempo para dar respuesta a nuestras preguntas. Rob quería saber qué otras partes del cuerpo eran responsables de la creación de material, si es que lo había. He aquí parte de la respuesta que recibimos. Los impulsos nerviosos viajan hacia afuera del cuerpo, invisiblemente, a lo largo de las sendas de estos nervios de una manera muy semejante a cómo viajan dentro del cuerpo. Las sendas son conductoras de pensamientos telepáticos, impulsos y deseos que viajan hacia afuera de cualquier yo dado, alterando sucesos aparentemente objetivos. De una manera muy real, los sucesos u objetos son en realidad puntos focales donde impulsos psíquicos altamente cargados se transforman en algo que puede percibirse físicamente, una penetración en la materia. Cuando tales impulsos altamente cargados se intersectan o coinciden, se forma la materia. La realidad tras de esa formación explosiva de la materia es independiente de la materia misma. Un patrón idéntico o casi idéntico puede resurgir en cualquier momento, una y otra vez, si existen las coordenadas apropiadas para la activación. A través de los siglos, muchas personas han reconocido que la mente y la materia estaban relacionadas, pero el material que nos cuenta Seth
Da específicamente las formas y medios por los cuales la mente se traduce en la realidad que conocemos. Exactamente qué fuerza se halla tras de las unidades más pequeñas de la materia, por ejemplo, en qué forma ocurre el cambio a materia. Con objeto de hacer justicia a estas preguntas, responderé y añadiré cosas que vamos a hacer en los próximos capítulos. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Seth dice: en tu sistema de realidad estás aprendiendo lo que es la energía mental y cómo usarla. En tu sistema de realidad, fijaros, esto es maravilloso, estás aprendiendo lo que es la energía mental y cómo usarla. Haces esto transformando constantemente tus pensamientos y emociones en formas físicas. Se supone que tienes un cuadro claro de tu desarrollo interno al percibir el ambiente exterior. Lo que parece ser percepción, un evento concreto y objetivo de tu parte, es en realidad la materialización de tus propias emociones internas, energía y ambiente mental. Pero como pueden ver, formamos nuestra realidad física no solo ahora y después de la muerte, sino a través de, por lo menos, varias vidas. Conforme aprendemos a traducir energías e ideas en experiencia, no solo damos forma a nuestro ambiente ahora, sino también en el futuro. En el momento que escogemos a nuestros padres y circunstancias, por ejemplo, quizás después de seguir con estos audios, puede ser que empecemos a entender y acordaros de lo que he contado al principio como introducción. Yo esto lo abro, lo percibo, lo leo, a mí esto me da libertad mucha libertad individual. Por lo tanto, lo escucho, sabiendo que también otros autores como Dolores Cannon cuentan otras historias. Entonces, para cerrar este capítulo, quizá después de escuchar estas cosas podremos entender más acerca de la idea de reencarnación, que quizás a lo mejor no es la única que puede darse. Y también podemos acabar en otros lugares, en otros espacios, en otros planetas, lo que sea. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Os prometo seguir con Jane Roberts y Seth. Verdaderamente es algo emocionante. Y para eso, como he acabado con la reencarnación, el próximo capítulo tiene que ver con la reencarnación. Un abrazo grande, que lo paséis muy bien hasta mañana.